Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estos textos los habló el apóstol Pablo cuando tocó el tema de lo sacrificado a los ídolos. Tal vez eso sería un tiempo que no valdría la pena recordar, porque en el tiempo de nuestra incredulidad participamos de todas estas cosas, de todas estas viandas. La dedicación que la gente lo tiene hasta hoy a nivel mundial, cuando celebran sus fiestas, y para ello acompañan ellos algunas comidas que hacen. Todos los cristianos sabemos que está prohibido por la palabra de Dios ser participante de estas viandas. Dice que esto las personas lo sacrifican a los ídolos. Bueno, tal vez de paso valdría explicar que con la comida nadie podría pelear, porque hay algunos que se aferran y dicen: si todo lo que creó Dios es bueno para comer, cuando se come con acción de gracias, cuando se ora, y la oración lo santifica, le dicen a veces los incrédulos a los cristianos. Lo que la palabra no aprueba, hermanos, es lo que está detrás de ese plato de comida, porque es un ídolo, y la Biblia misma lo explica. Creo que es muy claro entenderlo, que un ídolo, dice la palabra, que no es nada, nada es en el mundo. Tampoco se les tiene miedo, ¿sí? Hay algunos que cuando fuimos niños en la infancia nos quisieron meter un temor, nos quisieron meter un miedo en nuestra mente y en nuestro corazón para tener temor de los ídolos, hasta de esos cuadros que los antepasados tenían en sus mesas. Decía: este es el santo fulano, santo mengano, nos querían decir, pero lo tuvimos que entender un día. Y le vuelvo a decir que a eso muchas veces y muchos años habían celebración, y a esto, hermanos, se le llama idolatría. Valdría la pena hablarlo, va, que la idolatría está encabezando la lista de los pecados más graves delante de Dios. Sí, hermanos, eso es muy delicado. Fue lo que le sucedió a Aarón en su consentimiento en una vez con la idolatría, con el pueblo de Israel, que permitió que el pueblo pecara. Hubo gran mortandad. La Biblia dice, hermanos, que no hay más que un Dios. ¿Qué creyente no sabe eso a nivel mundial? Sería muy triste y lamentable que algunos quisieran decir que hay dos dioses, tres dioses. Hermanos, la Biblia dice que solo hay un Dios. Y aunque hayan algunos que se llamen dioses, como algunos que se llamen, o muchos señores, la palabra lo menciona. Mas sin embargo, dijo Pablo en esta oportunidad, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esa es una parte para verla. La Biblia dice, hermanos, que de Él proceden todas las cosas. Yo creo que nadie va a ignorar por qué respiramos, por qué miramos, por qué oímos, por quién comemos. Hermanos, yo creo que nadie ignora
que Dios, de Él es la procedencia del oxígeno, las lluvias, el sol, toda bendición que se recibe, es Dios la procedencia, y a nadie más en la tierra se le puede atribuir alabanza, adoración por todo lo que en esta tierra el ser humano, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, es consciente de que solo hay un Dios. La Biblia dice que de Él proceden todas las cosas, oigan hermanos, y nosotros somos para Él, dijo Juan en su carta, en su capítulo 3, verso: Dios amado, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros un día hayamos entendido, hermanos, y llegar a comprender que ahora llegamos a ser hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Sí, tenemos un dueño, tenemos a un Dios que es la razón de toda bendición, el que está en los cielos. Nosotros somos para Él, Él es nuestro dueño. Hermanos, tenemos un dueño, no es nadie de esta tierra, hermanos, en lo personal, sino es nuestro Dios que está en los cielos. Y también la Biblia dice en esta oportunidad: y un Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de este santo y bendito ser cuando vino a la tierra, por la vida que Dios le concedió, su nacimiento, hermanos, que fue tan visto por tanta gente, su vida, hermanos, cuando Él creció. Cómo es de lindo ver crecer a una persona, ¿verdad? Dice usted: ya está grande el nene, ¿verdad? Ya está grande la nena, ya está creciendo. Mire, Dios le ha dado vida. Cuando nosotros miramos que un ser humano está lleno de vida, y aún en nosotros mismos, cuando usted le dice a alguien: qué lindo, hermanos, verlo a usted lleno de vida. Pero el ser humano que tiene su tiempo, su ciclo de vida. Cristo vivió en la tierra, la vida que Dios le concedió. Hermanos, la gente lo vio, la gente lo conoció. Juan el Bautista dio testimonio un día cuando la gente recibió a Juan el Bautista y le decían a Juan: ¿eres tú el Cristo? No, dijo Juan, detrás de mí el verdadero Señor, a quien no soy digno de encorvarme a sus pies, ni aún desatar la correa de su calzado, ni de eso soy digno. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es el que viene, trae bendición para cada uno. Cristo, hermanos, vino abastecido de tanta bendición. No hay otro, es la palabra que quiero proyectar. No hay otro, hermanos. Dice que tenemos a un Señor Jesucristo, dice la palabra, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Razón tuvo el apóstol Pedro en su discurso en Hechos 4:12. A ver quién se lo ha leído. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En la primera de Timoteo 2:4 y 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Biblia muestra que Cristo es el único mediador. Es único, hermanos, no hay otro. Quiero mostrar, hermanos, aún en su vida singular hasta hoy, en la vida de nosotros, en la vida de la humanidad, que ha alcanzado un creyente en Él. ¿Cuál es la práctica de un cristiano genuino, verdadero? Lo que realmente en Cristo, en Él, se ha hallado. Un Señor Jesucristo. Dice que nosotros somos hermanos por medio de Él, por su ofrenda única. Le voy a mostrar ese otro texto que está en Hebreos. Lo que Cristo hizo, voy a mostrar primero, y voy a mostrar también acá algunos textos, hermanos, tocante al orden de la palabra en doctrina, de lo que nosotros hemos recibido en Él. Le voy a mostrar Hebreos, el capítulo 10, y veamos el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si nosotros, hermanos, retrocediéramos al tiempo de la ley, ¿cuántas ofrendas ofrecieron los justos del Antiguo Testamento, comenzando con Abel? Se recuerda que en la lista de los justos está Abel. Dice que Abel un día, por fe, ofreció una ofrenda más excelente que su hermano Caín, ¿verdad?
Abel trajo de lo más gordo de las ovejas. Él trajo realmente algo que Dios le inspiró en su corazón, traerlo. Oigan, hermanos, sacrificar esa oveja, hermanos. ¿Cuántas ofrendas se sacrificarían o se presentarían en el tiempo de la ley? Se esperaba una ofrenda. Oiga, hermano, bueno, ¿cuánto hemos aprendido? Aún el texto de Efesios 5:2, si quiere léalo, donde la palabra muestra que Cristo se presentó en ofrenda y sacrificio. Ahí muestra las dos cosas, una ofrenda y un sacrificio. No fueron tantos sacrificios, hermanos. La ofrenda que la humanidad y nosotros necesitábamos era una ofrenda, la que un día Cristo, hermanos, ofreció. Y esa ofrenda de Cristo consistió en la limpieza de su vida. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo pontífice nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La ofrenda que Cristo presentó estaba basada en una vida inmaculada, en una vida limpia, una vida apartada de los pecadores, donde nunca, hermanos, corrió el pecado en sus venas, en su sangre. Oigan, hermanos, esa ofrenda, la declaración de esa vida limpia que a Dios un día le agradó, porque después de la ofrenda Él hizo el sacrificio. Cuando nosotros leemos en los evangelios que de las 9 de la mañana fue la hora en que a Cristo lo levantaron en la cruz para estar hasta las 3 de la tarde, fueron 6 horas que las hemos aprendido y las mantenemos en el orden, en la línea de la palabra, hermanos, pero fueron 3 horas en la ofrenda de las 9 de la mañana para las 12 del mediodía. Cristo presentó esa única ofrenda para hacernos perfectos a nosotros, porque en esa ofrenda fuimos aceptos en Cristo. Qué maravilloso, hermanos, que en esa ofrenda, dijo Pablo a los de Éfeso, Dios nos hizo aceptos en el amado. No tuvo el escrúpulo en nuestra vida, a pesar de nuestra pecaminosidad, la inmundicia, hermanos, el pecado, la desobediencia. En esa ofrenda Dios quiso hacernos aceptos en su Santo Hijo, pero la Biblia dice que desde las 12 del mediodía para las 3 de la tarde hubieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. La Biblia muestra que el velo del templo se rasgó por la mitad de alto a bajo. En Hebreos 10:19, la Biblia dice que Cristo nos consagró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Podríamos hablar que Él es el camino. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, fueron expulsados, fueron sacados del huerto de Edén. Ya no hay oportunidad para estar en ese huerto. El pecado había llegado, la desobediencia, tienen que salir de ese lugar, ya no hay derecho para estar en ese lugar. La Biblia muestra que la entrada, la puerta de ese huerto quedó cerrada, resguardada, muy resguardada, porque un querubín había en la entrada que removía la espada ahí y no había entrada más para ellos. Un camino interrumpido, ya no hay más oportunidad. ¿Cuántas dispensaciones pasaron, hermanos? Cuando Cristo murió, su ofrenda, su sacrificio permitió que ese camino quedara libre, que el ser humano tenga la oportunidad, como un día la tuvimos nosotros, hermanos, cuando oímos de Él. Pero cerca de la hora 9, Jesús, o cerca de la hora, las 3 de la tarde, Jesucristo clamó a gran voz y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó las 6 horas, 3 de ofrenda y 3 del sacrificio. Cerca de las 3 de la tarde Él exclamó a gran voz y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió Jesucristo, una ofrenda, un sacrificio. La palabra que quiero mostrar es, hermanos, qué cosas únicamente en Él las hemos alcanzado, hermanos, y cuál es la práctica de la palabra que hasta hoy nosotros, hermanos, la guardamos y la tenemos. En el Evangelio le voy a mostrar esta primera parte que está para mostrar, hermanos, que Cristo, hermanos, a Él no se le puede confundir, a Él no se le puede, hermanos, transformar en ideas, otras ideas, sino Él sigue siendo el mismo con su bendito mensaje que un día Él nos dio. Le voy a mostrar Gálatas, la carta que escribió Pablo a los Gálatas,
Miremos el capítulo que tenemos para ver acá, el 1 y el versículo 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro, hermanos. Puedo hablar y podemos hablar, hermanos, del mensaje del evangelio. A veces cuando se le habla a las personas, hay gente que dicen, si todo es igual, todos predicamos a un mismo Cristo. Claro, jamás vamos, hermanos, a contradecir que solamente hay un Dios y un Señor bendito, Jesucristo, el que derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y en su resurrección ya vivo Él mandó a los suyos a que prediquen el evangelio. El evangelio, hermanos, es un evangelio. Pero hay un evangelio, hermanos, que algunos lo han modernizado, agregándole algunas otras maneras, algunas otras formas, hermanos, porque el evangelio, este evangelio se llama evangelio de la gracia. Este evangelio, hermanos, solamente a través de él hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Este evangelio, hermanos, no se puede pervertir, como dice la palabra, o cambiar, hermanos, el orden de una cosa. Eso significa la palabra pervertir, cambiarle el orden a una cosa, transformar una cosa para otra. Eso jamás, hermanos, lo podríamos hacer. Jamás podríamos hablar, hermanos, en contra de la sangre de Cristo, cambiar el tema de lo que la sangre de Cristo hace una vez. Oiga, pues, una vez. La sangre de Cristo, hermano, limpia una sola vez el alma. Las personas que se han convertido aquí, una vez y en la historia. Yo le decía a un hermano joven, esta es una historia, es única historia en su vida. Esto nunca se le debe de olvidar. Oiga, hermano, la sangre de Cristo limpia una vez cuando el hombre llega a los pies de Cristo, cuando la mujer llega. Pero hay un evangelio que algunos le han tratado de cambiar y han tratado de llevar a la gente a pensar y a creer. Oigan, hermanos, que ahora es por vista. Cuando hay enfermos, hay congregaciones que invitan a la gente para sanidad, para hablarle de sanidad. Claro, el ser humano necesita ver la salud, pero jamás nosotros en la gracia, en el orden de la palabra, vamos a invitar a la gente, a los enfermos, y decirles vengan y aquí los vamos a sanar. Eso está prohibido por la palabra de Dios, hermanos, para nosotros. Pablo dijo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, no hay. Algunos lo han pervertido, han cambiado, han querido transformar, cambiar el orden de la palabra. Eso nunca se puede hacer, hermanos, y eso nos conlleva a pensar, hermanos, en una fe, nos lleva a pensar en un bautismo. Eso se lo voy a mostrar en Efesios capítulo 4. Oigamos los textos tan claros de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 y el versículo que vamos a ver es el 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Oiga estos textos, hermano. La palabra menciona un cuerpo. Eso es claro, hermano. Nosotros tenemos un cuerpo. Al cuerpo del ser humano, en este cuerpo material. Y debo decir que el cuerpo de Cristo, hermanos, es la iglesia. Sí. Y también me gusta explicar, hermanos, que cuando Cristo venga para llevarnos, porque su venida, la Biblia habla de una venida de Jesús para Israel, para restaurar a Israel. Eso lo encontramos en Hebreos 9, 27 y 28. Ahí lo encontramos especialmente en el 28. Pero también está, hermanos, para nosotros el arrebatamiento de la iglesia, para llevarnos, para estar con Él en gloria. Me gusta alguna vez hablar, hermanos, que su venida para llevar a los cristianos no será por nombre de congregaciones. No, gracias a Dios por todos los que lo hemos entendido. Él no viene por nombre de congregaciones, viene por una iglesia, una sola iglesia, que es el precio de su vida, el precio de su sangre, hermanos. Viene por los verdaderos lavados,
los verdaderos convertidos, los verdaderos santificados, los que un día alcanzamos perfección a través de su ofrenda. Él viene para llevar, hermanos, a todos aquellos que un día llegamos a conocerlo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Nadie más, a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda, sino únicamente Él. Pero aquí estamos viendo, hermanos, en estos textos tan preciosos, dice la palabra, un cuerpo y un espíritu. Bueno, también podríamos hablar que el Espíritu Santo, hermanos, es uno. Es uno. Cuando usted lee la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a la palabra al Espíritu Santo. Cuando usted lee espíritu con E minúscula, se está refiriendo al espíritu humano que Dios nos dio un día, que es el soplo de nuestra vida, que es la razón por la cual vivimos. El Espíritu Santo, hermanos, también es inconfundible. Oigan, hermanos, el Espíritu Santo Dios nos lo ha dado, es intransferible. Un día un hombre mago le dijo al apóstol Pedro: dame también ese poder del Espíritu Santo a mí, para que a cualquiera que yo imponga las manos sea sano, reciba la sanidad. Pedro le dijo a ese hombre confundido: piensas que el don de Dios se obtiene con dinero, tu dinero perezca juntamente contigo, porque lo que veo es que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No creas que el Espíritu, el don de Dios, se obtiene con dinero. No, hermanos, el Espíritu Santo se recibe únicamente cuando usted creyó, según Efesios 1:13, cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Pero aquí miramos, hermanos, hay algo interesante. El texto 5 dice: un Señor, una fe. ¿Cómo está esa fe? Hermanos, la fe tiene tres aspectos. La fe se fortalece, la fe crece, pero hay un problema serio en algunos a veces. Cuando la fe se debilita en un cristiano, es cuando el cristiano, a pesar de que, como haya sido, el día de su conversión, cuando usted depositó su fe y confianza en el Señor, ese día usted llegó a entender, hermanos, que su vida está cimentada, que su vida la tiene bien anclada, que su vida está en alguien, como ya expliqué, de quien proceden todas las cosas, y su fe no la puede cambiar. No, hay cristianos que un día cambiaron la fe, que un día, por causa de debilitarse en la fe, fueron a los hechiceros, fueron a los brujos, fueron los encantadores a buscar solución para algún problema. Muchos cristianos un día se volvió apóstata de la fe, cambiaron su creencia, dejaron de creer, dejaron de confiar en aquel donde un día depositaron esa fe y fueron a confiar en las cosas de la tierra, y algunos a confiar en el dinero, a confiar en las cosas de la tierra. Oigan, hermanos, una fe, ¿cómo está esa fe? A los hermanos que se examinan para bautismo, las preguntas son muy básicas y muy concretas y muy claras para los hermanos que se examinan para su bautismo. Cuando se les habla de que si un día fueron limpios, con qué fueron limpios, y ellos hablan de la sangre de Cristo, ahí lo están diciendo, que su fe la colocaron en alguien que un día pagó el precio por la vida de cada uno de ellos. Hermanos, esta fe es incambiable. Esta fe, hermanos, debe de crecer en la vida de cada cristiano cada día. Es cierto, vienen los contratiempos, las pruebas, las enfermedades, las pobrezas, pero esta fe, hermanos, jamás se debe de cambiar. Jamás el cristiano debe tomar otro rumbo, porque es única, y con esta fe, hermanos, un día usted llegó a los pies de Cristo, y esta fe nos puede permitir hacerle frente a las distintas circunstancias que en esta vida se viven. Pero la palabra menciona un bautismo. Un bautismo. A mí me gusta hablar que los niños, yo conocí hace unos 40 años o 45 años todavía esa creencia que tenían de bautizar a los niños, pero el bautismo de los niños la Biblia no lo aprueba. ¿Por qué? Porque los niños no tienen uso de razón, de conciencia en su infancia, en su niñez. Ellos no tienen discernimiento entre una cosa y la otra. Por lo tanto, el bautismo en los niños no está aprobado. El bautismo se aprueba en una persona que ha creído en Cristo, que lo ha recibido. El bautismo está aprobado por la palabra en un creyente que ya reconoció ser un pecador, que ya creyó que Cristo es su Señor, que Él es su Salvador. Pero es un bautismo.
Es un bautismo, hermanos. Y también aprobamos por la palabra que el bautismo, hermanos, no es por rociamiento nada más. Así mire, el bautismo tiene que ser sumergido el hermano y tiene que ser, hermanos, cubierto en el agua, el verdadero bautismo que el Señor enseñó. Pero la Biblia habla que es un bautismo. Oiga, hermano, bien, hermano, que al hermano fulano lo van a bautizar otra vez. Dicen, lo van a... ¿Y por qué lo van a...? Es que no era convertido. Partió el pan cuántos años y ahora dice que no era convertido. Ahora hay que bautizarlo de nuevo. ¿Y qué es? ¿Lo van a bautizar? Sí, lo bautizan. Bueno, pero que sea franco, pues, porque hay uno que solo dice, es que yo ya me di cuenta, dice que yo no soy nada. Bien, es un ser humano, todo lo que no es consciente de lo que hace. Alguna vez el ser humano, es que yo no era verdaderamente convertido. Hay algunos que a veces solo lo dicen con tal de no sufrir una vergüenza. Lo dicen a veces con tal de no sufrir, oigan, hermanos, la afrenta ante los demás. El creyente debe ser claro, hermanos, bautismo después de la conversión, tantos años de partir el pan y posterior a ello estar diciendo que no era convertido, es muy no creíble situaciones como esas, hermanos. Pero el bautismo sí lo aprueba la palabra de Dios. Es un bautismo después, hermanos, de la conversión. El creyente ya se puede bautizar. Solo es un bautismo, es una fe y un Señor a quien está moviendo, hermanos. Y este santo y bendito ser está tipificado, su santa y bendita palabra, en bosquejo, lo que hacemos el día domingo cuando venimos al partimiento del pan. Oiga esta palabra de la 1 Corintios capítulo 10. Oigamos esta otra palabra de la carta a los Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La palabra menciona, hermanos, y hasta hoy vale la pena decirlo. Es una enseñanza, hermanos, después de darnos cuenta que solo hay un Señor, que es nuestro Salvador, que hay una fe que un día Dios quiso que la depositáramos en su Hijo, y que hay un bautismo. Los hermanos que mañana van a ser bautizados, el día domingo ya van a estar en comunión, van a celebrar o van a participar por primera vez en la historia de sus vidas del partimiento del pan, que la palabra prueba, hermanos, que es un pan. La Biblia no aprueba panitos, pedacitos, copitas. La Biblia eso no lo aprueba, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. La Biblia habla de un pan, y este pan, hermanos, es el cuerpo santo de Cristo, un solo cuerpo en Él, donde un día nuestros pecados le causaron la muerte a este santo y bendito ser, que es la razón por la cual hasta hoy nos hallamos en su santa presencia, alabando y glorificándole. Una comunión bendita, esa comunión, hermanos, a la que Él nos llamó a través del pan y de la copa, hermanos. Hay que asistir los domingos al partimiento del pan. No hay que dejar, hermanos, este mandamiento. Hay que tratar de asistir el día domingo al partimiento del pan, hermanos, porque Cristo ya pronto viene para llevarnos, hermanos. Hay algunos que tienen en poco el partimiento del pan. Hay hombres que le dicen a la mujer: anda tú hoy, mija, yo voy a ir entre 15 días. Se pueden robar los chompipes, ya viene el fin de año, la Navidad, algunos, ¿verdad? Y se pueden robar los chompipes y ahora los pagan mejor. Por favor, vamos cada uno un domingo, otro domingo, turnándose. Eso no lo aprueba la palabra, hermanos, pero aprueba la palabra que es un pan y es una copa, hermanos, donde nosotros hacemos memoria de nuestro bendito Señor que pronto viene. Una ofrenda también, quiero mostrarle también esta ofrenda que la Biblia la aprueba, una ofrenda. La 1 Corintios, y aquí voy a terminar. Oiga las cosas que en Cristo singularmente nos las ha dejado y las estamos practicando por su gracia. 1 Corintios 16:2.
1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es la ofrenda dominical. Se llama ofrenda del secreto de la prosperidad. Esta ofrenda la dan solamente los bautizados. Aquí no tienen parte los incrédulos en esta ofrenda, hermanos, única, que la Biblia la prueba, que es el día domingo. Gracias a Dios, porque el orden de la palabra nos lo ha dejado, hermanos. Nosotros no recogemos dinero cada noche de reunión en la sala localmente. Eso la Biblia no lo aprueba, hermanos. Gracias a Dios hasta aquí no lo estamos haciendo, pero sí la palabra aprueba esta ofrenda dominical que la Biblia dice que es para los santos. Tiempo nos faltaría para hablar, hermanos, que de esta ofrenda se distribuyen los gastos que se hacen en la congregación, en la asamblea. Sí, los ancianos saben su responsabilidad: compra de vino, el valor del pan, pago de luz, pago de agua, alquiler a veces de algún local, como en algunos lugares los hermanos están rentando un local, tienen que pagar un dinero mensual por la renta de ese local donde está la obra de Dios temporalmente. Y además de eso, de esa ofrenda los hermanos distribuyen para atender a los visitantes, para darles a los visitantes una ofrenda que realmente al hermano le sirva para continuar su viaje, ese viaje donde el hermano va llevando esa palabra, esa doctrina que se necesita, hermanos, que en Cristo, en nuestro Dios y en su Santo Espíritu la hemos alcanzado y la practicamos hasta esta hermosa tarde. Gracias por nuestro Señor, que sigue siendo la razón de cada orden en la palabra que nos ha dejado para practicarla hasta que Él venga para llevarnos. Gracias por sus palabras que nos ha hecho oír y que las bendiga en nuestro corazón. 220. Firme
nuestro bendito y adorable Señor Jesucristo, el autor de la vida, de la fe y de nuestra eterna salvación, a través de su muerte, de su dolor y de su angustia. Bendito Dios, bendito Padre de los cielos, somos nosotros ahora la iglesia. Bendito Dios, un pueblo redimido, lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias también te damos por la presencia de Él, que ha prometido estar en medio de la congregación. Gracias te damos, bendito Dios de los cielos, por ese cuidado tan divino y tan maravilloso para con nosotros, tu pueblo. Bendito Padre, dándonos a conocer tu palabra preciosa, tu palabra que es más dulce que la miel. Bendito Dios, que nos sustenta, que nos anima, que nos aconseja, entre tanto que la iglesia peregrina sobre la faz de esta tierra. Gracias por tus palabras que has venido derramando, bendito Dios, en nuestras vidas, en estas santas conferencias. Bendito Dios de los cielos, en tus manos colocamos aún lo que resta, la predicación del Evangelio. Bendito Dios, deseamos, bendito Dios, que salves almas para la gloria de tu nombre, de acuerdo a tu misericordia y a tu voluntad. Padre amado que estás en el cielo, de nosotros tu pueblo recibe las acciones de gracias, todo lo que te rendimos en esta tarde, ya que lo hacemos en el nombre soberano de nuestro Señor Jesús. Amén.